Hazel Anguiano está esta mañana con nosotros en esto que hablamos de crecimiento, que tenemos que crecer y tenemos que superar, y en esta ocasión vamos a hablar del miedo, cómo enfrentar el miedo y cómo superarlo. Hazel, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, muy contenta otra vez de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Sí, hacía mucho que no nos veíamos. Muchas gracias. El miedo es algo que tenemos los seres humanos, bueno, exacto, los animales y muchísimos seres vivos sentimos miedos, algo natural, ¿cierto? Es algo natural, es una emoción básica, como alguna vez hablamos de las emociones, es una de las emociones básicas. Estas emociones llegan a nuestro cerebro reptiliano. Entonces esa emoción viene porque antiguamente, pues si había un peligro, algo nos tenía que alertar de que había un peligro y que era momento de protegernos. Entonces a eso viene el miedo a nuestra vida, a protegernos. Está hecho para eso. No es algo malo, es algo natural, es algo que todos sentimos en algún momento de nuestra vida, pero la cosa es que a veces hay miedos reales y hay miedos imaginarios. Lo real es lo que está en el presente, lo que existe, y lo imaginario generalmente viene precedido de pensamientos o creencias que tenemos nosotros. Por ejemplo, si aquí de repente viéramos una tarántula, pues nos daría miedo, ¿no? Sería lo más lógico. ¿Por qué? Porque nos alerta que si nos muerde, nos podemos se puede pasar poner en peligro, ¿no? Entonces, eso sería real, pero ¿qué sería imaginario? Que yo estuviera, no, es que seguro que hay un nido de tarántulas, es que yo ya no puedo ir al programa de Amelia, desde que me salió la tarántula no puedo entrar al estudio porque es algo horrible, no sé qué va a aparecer, me va a morder. Me contaron que una tarántula mordió a una señora en Querétaro y no había el antídoto y se murió, y entonces yo empiezo a alimentar mi miedo. Exactamente, eso es el peligro con el miedo, que mi mente no distingue entre un miedo real y un miedo imaginario. Si yo estoy diciéndole a mi mente, voy a entrar ahí, va a haber tarántulas otra vez, me va a morder, me voy a morir, mi cuerpo y mi mente lo recibe como real, o sea, te vas a morir. Y entonces yo vivo en un estado de alerta constante por algunos miedos que yo tengo en mi cabeza. Entonces lo importante es distinguir, mi miedo es real, mi miedo es imaginario. Si es real, bueno, ¿qué voy a hacer con eso, no? Y si es imaginario, también suena muy fácil. Claro. Pero no es tan fácil, es un trabajo que ahorita vamos a ver cómo podríamos enfrentar el miedo, pero lo mejor es enfrentarlo. ¿Cómo se quita el miedo? Enfrentándolo. El miedo no va a desaparecer. Si lo evadimos, nos vamos a quedar frustrados o nos vamos a quedar paralizados y no vamos a avanzar, y nada más se quedó el miedo y se va a quedar todo por vida. Exactamente, hay 4 maneras de reaccionar ante el miedo. Ahorita tú mencionaste una, ¿no? Puede ser que aquí está la tarántula y entonces yo, ¿qué haga? Salga corriendo. Huyo. Sí, evadirlo, vaya. Puede ser que tú estés la misma, estamos las 3 y tú te quedas aquí paralizada, como bien dijiste, y no te puedes mover ante ese miedo que tienes. Y puede ser que Amelia se levante y mate a la araña. Ella lucha. Entonces son las formas de reaccionar ante el miedo, y es un instinto, o sea, es instintivo para protegerme. ¿Y eso, la reacción depende de qué? ¿Cada quien ya la tenemos? Sí, depende de tu temperamento y cada quien la tiene. ¿Pero puedes aprender? Puedes prepararte, pero en el momento del peligro real vas a reaccionar instintivamente con lo que te salga, lo que te salga. Porque muchas veces decimos, no, si a mí me asaltan, yo le doy todo al ladrón y que tenga gracias, no sé qué, ¿no? Y llega a pasar que llega el ladrón y abra la caja fuerte y, o sea, del miedo no te puedes mover, no te acuerdas de nada, exacto. O puede ser que te enfrentes al ladrón y te pongas en peligro, ¿no? Que ahí esa reacción te pondría en peligro. Exactamente. La de luchar, pero a veces te puede proteger. Entonces es algo que te sale. Pero lo importante es ir trabajando nuestros miedos, porque a veces el miedo nos deja sin hacer cosas que nos podrían ayudar o que nos podrían gustar. Quisiera contarles un cuento. Bien, el cuento. Me encantan tus cuentos. Se llama Pedro Mucho Miedo. Era un niño que
tenía siempre miedo de todo. Y entonces en la escuela le decían Pedro mucho miedo. Pedro, vamos a jugar. No, es que me da mucho miedo porque me puedo caer y me puedo romper el pie y me puedo golpear y no sé. Bueno. Pedro, vamos a casa de Juan. No, es que me da mucho miedo porque no sé qué. Y entonces todo le daba miedo y era Pedro mucho miedo, y Pedro mucho miedo no salía al recreo, no iba a casa de amigos, no hacía nada. Un día estaba Pedro mucho miedo en su casa, sentado en un sillón donde no hubiera ningún peligro, todo lo tenía controlado. Ajá. Y en eso su mamá le pone un tazón con palomitas. Y Pedro mucho miedo hace así, se le cae el tazón que era de vidrio y se corta, se rebana toda la mano. Y entonces viene la mamá, ¿y qué pasó? ¡Ay, mi mano, tengo mucho miedo, me voy a morir! Bueno, Pedro mucho miedo, ya está su familia, le decía así, ¿no? Y entonces lo llevan al hospital, le cosen, ¿no? Y entonces el doctor le dice, es que tengo mucho miedo, con miedo o no te tengo que coser porque no te puedo dejar así. Claro. Entonces ya lo cosen y tal. Y entonces ese día Pedro mucho miedo aprendió. Yo me pasé todos muchos años sin jugar con mis amigos, sin hacer nada, claro, por protegerme, y en el momento menos indicado, en el que estaba más seguro, entre comillas, fue donde pasó algo. Entonces, ¿qué tanto vale la pena seguir sentado en tu vida? Claro. Por no, según tú, ponerte en peligro y no arriesgarte a cosas que son peligrosas, o enfrentarte al miedo y decir, bueno, es que sí vale la pena, ¿no? Entonces Pedro mucho miedo ese día entendió que valía más la pena afrontar las cosas. A sus amigos nunca los habían llevado al hospital y corrían, jugaban, venían. Pero también influye mucho lo que nos han dicho y lo que hemos aprendido. Si yo tengo una mamá o un papá que ten cuidado porque están robando, ten cuidado porque te puedes caer, ten cuidado, obviamente Pedro mucho miedo no era así de la nada. El resultado de mamá mucho miedo. Exactamente. Moraleja ya no come palomitas. No, moraleja se sale. Pues se tiene que... la vida hay que vivirla. Y vivirla sí es necesario con miedo, pero avanzar. Exactamente. ¿No? Porque el miedo no lo vas a dejar de sentir. No. Algo te puede causar miedo, pero siempre enfréntalo y vas con todo y miedo. Exactamente. Y yo creo que si bien no vas a dejar de sentir miedo, sí se puede ir disminuyendo como el medidor del miedo, ¿no? Antes me daba muchísimo miedo una araña y ahora pues puedo tolerar que esté la araña ahí, ya no me empanico, ya no dejo de ir al campo porque no vaya a ser que hayan arañitas, o sea, vivo lo que toca vivir. ¿Cuál sería lo contrario al miedo? La seguridad. Así es. La seguridad es lo contrario al miedo. Entonces, si yo me dan pánico las arañas y ya se convierte en una cosa que no puedo, entonces, ¿qué hago? Investigo. A ver, esta araña, si me pica, ¿qué tengo que hacer? O sea, combato el miedo con certezas, con seguridad. Que sería lo peor que puede pasar, ¿no? O sea, tratar de ver un poquito hacia dónde sería el peor panorama y ver que no está tan mal. Exactamente, ese es uno de los pasos para enfrentar el miedo. El primero es reconocerlo y saber a qué le tengo miedo. Sí. El segundo sería preguntarme, ¿qué es lo peor que podría pasar? Pues tengo miedo me gusta una persona y tengo miedo al rechazo. Ese es uno de los miedos más comunes, el rechazo. Bueno, entonces, ¿qué sería lo peor que podría pasar? Pues que te diga que no. Claro. ¿Y qué pasó? Pues nada, busco a alguien más. Entonces, cuando yo me planteo en mi cabeza el peor panorama, me ayuda a ver que no estaría tan mal y que no pasa nada. Y el siguiente sería preguntarme, ¿qué perdería yo, qué estoy perdiendo yo por no enfrentar este miedo? Me estoy perdiendo de tener una pareja, claro, porque no me estoy dando la oportunidad. ¿Y qué tanto vale la pena enfrentar mi miedo? O sea, ¿qué ganaría si yo enfrento ese miedo? Entonces, cuando yo lo tengo más claro, entonces ahí me lleva a la acción y ahí es donde tengo que actuar informándome, teniendo seguridad. ¿Por qué? Porque si a mí me gusta una persona y ya decido que me estoy perdiendo de eso por ese miedo y decido, no, pues sí vale la pena vivir en pareja, estar acompañado, no sé qué, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues prepararme yo. ¿Cómo puedo ser una buena pareja? A ver, ¿qué pareja me gusta, me inspira? Pues esta. ¿Cómo puedo ser mejor persona? ¿Qué quiero buscar en una persona para que mi relación sea exitosa? Entonces, me nutro de cosas y de certezas que me ayudan a enfrentar ese miedo. Claro.
Y entonces ahí ya dices, vale la pena, y el miedo se convierte en mi aliado, porque como bien decían, el miedo no se va a ir, el miedo siempre va a estar ahí. Entonces lo utilizo como una palanca para actuar y para enfrentarme a eso, como en un modo combate, en un modo motivación, para lograr algo beneficioso para mí, ¿no? Pero tengo que tener el para qué, o sea, ¿para qué vale la pena? ¿Qué me estoy perdiendo si no enfrento este miedo? Totalmente. Me da miedo ser papá, entonces no voy a tener hijos. Y de lo que te pierdes, claro. Exacto. Estás perdiendo entonces, la vida misma. Te quedas como Pedro, mucho miedo, me quedo aquí, no me muevo y no tengo hijos. Pero en el fondo a lo mejor sí quieres, pero no te atreves a dar ese paso por tus demasiada miedos. responsabilidad, no sé si vaya yo a poder, y si nos quedamos sin trabajo, y si ya no puedo, y ya el easy, ya se te fue la vida. Fíjate que mencionaste uno de los miedos que decías que es muy frecuente, este miedo al que no me acepten. ¿Cuántas veces actuamos y hacemos y nos vestimos y queremos cubrir patrones porque estamos buscando la aceptación de los demás, cuando a lo mejor los que no nos estamos aceptando somos nosotros mismos, ¿no? Sí. Y el miedo a que me critiquen, a que vean que no soy lo suficientemente bueno en algo, y déjase vivir. Así es, y el que tiene que estar convencido es uno, porque nunca le vamos a dar gusto a todos, nunca vamos a ser suficiente para todos, nunca, con que sea para ti, tú tengas una motivación y un para qué, es suficiente. Y es un síntoma de madurez, ¿no? Cuando dejas de actuar para que los demás te acepten. Exactamente, para los demás. Exactamente. Que muchas veces nos va la vida en eso. ¿En dónde te encontramos, Hazel? Estamos en Instagram, LAAKDKILOIN, Lakin.com, en Instagram, ahí estamos para lo que se les ofrezca, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Hazel. Aquí te esperamos próximamente, porque muchas siempre aprendemos mucho. Gracias. Y vámonos con Gerardo Pedraza, que ya está aquí con nosotros, nuestro siguiente entrevistado.